Buenas noches, soy Ana María Lomelí. Hablemos de salud. Hoy al filo, Zoé Robledo, director general del IMSS. Muchísimas gracias, Zoé Robledo, por platicar con nosotros. El tema de salud es importantísimo. Claro, no, gracias, Ana María, porque creo que después de la pandemia, y digo después no porque esta ya haya concluido, simplemente hay datos muy contundentes respecto a cómo vamos un poco hacia la salida, en términos de un menor número de hospitalizaciones, una cobertura de vacunación enorme, capacidades de respuesta de las instituciones pues muy sólidas. Y creo que la gran discusión que debe venir en todos los sistemas de salud es ¿qué sigue? ¿Qué se aprendió durante la pandemia? ¿Cómo esta dolorosísima experiencia puede servir como un momento nuevo hacia pretensiones o hacia propósitos que han estado siempre en el ambiente? Y uno de ellos es ¿qué pasa con todas aquellas personas que no cuentan con seguridad social, que no tienen IMSS, ISSSTE o algún otro esquema de aseguramiento, que se atienden en los sistemas estatales de salud? Y que es el propósito que tiene el presidente López Obrador de concentrar esa parte, sobre todo en atención médica, clínicas, hospitales, de 15 estados durante el 2022 a través de este plan de salud bienestar con el modelo del IMSS Bienestar. ¿Cómo va a funcionar? Porque IMSS Bienestar, sabemos cómo trabaja el Seguro Social. Sí. ¿Qué cambia o cuál es la estrategia para que realmente el mayor número de personas puedan tener acceso? Sí, primero, el IMSS Bienestar no es un programa nuevo dentro del Seguro Social. Tiene desde 1979 que se hicieron reformas a la ley que permite que el Seguro Social, a la par de la atención de sus derechohabientes, pueda atender a las personas que no tienen seguridad social. Y aquí es importante aclarar un elemento. No es con los recursos del IMSS, no es con los recursos de las cuotas de los obreros o de los empleadores, sino con recursos directamente del presupuesto de egresos de la Federación. Este propósito que nació en el 79 y que estaba muy enfocado a zonas rurales de difícil acceso, poblaciones indígenas, se vio trunco en el 84, cuando inició el proceso de descentralización, cuando se definió que los estados tenían que tener una concurrencia en la prestación de servicios médicos. Prestación de servicios médicos se refiere a clínicas y hospitales. Aparte están todas las acciones de salud pública, vacunaciones, los asuntos de las políticas de salud pública. Pero esto es la atención en los hospitales y en las clínicas. Ese proceso, digo que se quedó trunco porque cuando se declara ya completamente descentralizado el sistema, en realidad lo que tenemos es un sistema completamente fragmentado. 32 subsistemas con 32 criterios diferentes sobre cómo debe de ser la atención en un hospital o en una unidad de primer nivel, con 19 estados donde parcialmente continuó el IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar al día de hoy, además de lo de Nayarit, atiende a 11 millones de personas en esos 19 estados. Ahora el propósito es centralizar esa parte de atención desde el gobierno federal. Es decir, como lo tienen la mayoría de los países nórdicos, muchos países europeos, que tienen esto centralizado desde el gobierno central y con funciones desde los estados en otras materias justo de salud pública, pero no en la atención médica. ¿Qué ganamos en este sentido los ciudadanos o los derechohabientes? Claro, bueno, en la parte de los derechohabientes, insistir que es completamente aparte. Los derechohabientes del IMSS siguen atendiéndose en las unidades del IMSS. Lo que se hace con el modelo IMSS Bienestar para las personas sin seguridad social es fortalecerlo y crecerlo. ¿En qué sentido? Fortalecerlo para que no sean solamente 7 especialidades troncales, sino una cobertura mucho más amplia en términos de especialidades. Y al mismo tiempo actualizarlo a la tecnología, a los avances científicos, porque fue un modelo pensado para un México de hace muchos años. Entonces, lo que se gana, al final de cuentas, es que el artículo 4 de la Constitución se haga una realidad y que alguien pueda asistir
sin tener seguridad social, a una unidad de las que eran del gobierno, de los gobiernos estatales y que ahora serán operadas por el IMSS Bienestar, sin necesidad de pagar por sus medicamentos o necesidad de pagar por las consultas o por los estudios, y con una cobertura mucho más amplia en términos del número de especialistas que se van a atender en esos hospitales y en esas unidades. En el tema de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, hay esta capacidad del IMSS, hay esta fuerza para poder realmente pues, abrazar a toda esta población. Sí, y a insistir que son por cuerdas separadas. No significa que los no derechohabientes van a acudir a las unidades del Seguro Social. Hay quienes piensan que es así. No, te pongo el ejemplo de Nayarit. Nayarit, el gobierno estatal tenía 15 hospitales, de los cuales 12 estaban operando. Pero de los 12 que estaban operando, muchos no tenían médicos especialistas, había médicos generales y en ese sentido, pues sin tener un cirujano y un anestesiólogo no pueden realizarse cirugías, sin tener un ginecólogo, pues no se pueden llevar a cabo partos o cesáreas. Entonces, lo que hace el IMSS es involucrarse y llevar su modelo a esas unidades. ¿Cómo opera esto? Primero con un diagnóstico de campo. Muchas veces se tienen los documentos, pero la realidad puede estar completamente alejada de lo que dice el papel. Y ese diagnóstico lo que nos permite es conocer 4 elementos. Primero, ¿cuál es el déficit de médicos o de médicas especialistas o también médicos generales o también de personal de enfermería o de otras categorías que son necesarias para la operación de un hospital? Segundo, ¿cómo es el abasto de los medicamentos? Y ahí hay una parte clave. Cada uno de esos 32 sistemas tenía compendios y listas, digamos, de medicamentos diferentes cada uno, sin cálculos de los consumos promedios mensuales y demás. Ahora verdaderamente está todavía muy fragmentado en ese sentido el sistema. Y lo mismo en términos de equipo y de infraestructura. Muchas veces se construía un hospital y se creía que con eso se resolvía el tema de salud. Bueno, un hospital que no tiene médicos, pues es un edificio prácticamente muerto. Un hospital con médicos pero sin insumos o sin el equipo, sí, sin tecnología, pues también. Entonces, primero se hizo ese diagnóstico y ahora, por ejemplo, en Nayarit lo que se hace es intervenir e invertir en esas áreas estratégicas en el sistema como ya está. Hace apenas unos días, un hospital, el de Puente de Camotlán, allá en el Nayar, en el municipio del Nayar, que se inauguró en 2008, nunca había llevado a cabo una cirugía. Tú lo puedes creer, un hospital que sin que hubiera llevado a cabo una cirugía, pues ese era el sistema que se recibió y el que se quiere levantar con el respaldo de una institución de tanta tradición y experiencia como lo es el Seguro Social. Y bueno, esto es muy interesante porque, por ejemplo, las parteras, sí, que son las parteras tradicionales que están pues que son quienes claro, responsables de los bebés que nacen en sus comunidades, pues tendrán un acceso sí, a médicos o a hospitales, a la infraestructura que a lo mejor necesitan, claro, se van a acercar a ellas. En sí, la pandemia tuvieron un auge muy particular. Sí, mira, el modelo tiene 4 componentes claves. El primero es la participación de la sociedad en el cuidado de la salud. Algo que se ha perdido mucho en otros esquemas, incluso el de la seguridad social. El IMSS Bienestar es muy comunitario. Se acompaña de la sociedad en la toma de decisiones, pero también en la corresponsabilidad de cuidarnos. La salud debe dejar de verse solo como ausencia de enfermedad y que solo acudimos a los hospitales, a las clínicas, a las consultas cuando alguien esté enfermo. No, la mejor consulta es la del paciente sano, la que puede prevenir las enfermedades crónico-degenerativas. El segundo elemento es justamente que incorpora todos los elementos locales de la cultura, la medicina tradicional, las parteras, voluntarias rurales que son fundamentales para la atención, que se incorporan en esa atención incluso de manera asistencial. Otro elemento es que busca ser muy predictivo respecto de sus necesidades. Cuando uno está en una localidad muy apartada, sabe que tiene que ser mucho más eficiente en el ejercicio de unos recursos, porque no va a haber opciones para decir, váyase usted al laboratorio que aquí está enfrente o váyase al hospital privado y que ahí le realicen alguna intervención, porque no hay. Entonces, ahí busca ser muy resolutivo también en los aspectos que tienen que ver con el mantenimiento de sus instalaciones y también en el mantenimiento de sus equipos. Eso sumado a que es un modelo uniforme en todo el país y no lo que tenemos hoy, que es una colección de diferentes modelos dependiendo de cada determinación estatal. En lo que tiene que ver con el IMSS, los medicamentos en
en general ha llamado mucho la atención el tema de los medicamentos con cáncer. ¿Cómo está el IMSS en este sentido? ¿Sí hay medicamentos? Sí, hubo muchos momentos críticos y nosotros lo que hacemos para poder mantener un control, sobre todo en el tema del abasto de medicamentos oncológico-pediátricos, es hablar directamente con los usuarios, es decir, los padres y las madres de los niños con cáncer que se atienden en el IMSS desde hace más de un año. Desde septiembre del 2020 empezamos en sesiones todos los miércoles con ellos por la tarde y tenemos incluso un chatbot en donde se reporta cualquier problema, tanto de abasto de medicamentos como de atención. No tenía el IMSS ni siquiera un registro de cuántos niños oncológicos pediátricos se estaban atendiendo. Hoy esa conversación nos permite saber en dónde puede haber alguna situación en donde se rechazó una receta o no se llevó a cabo una sesión de quimioterapia. Pero la gran sorpresa es que no todas las cuestiones que se resuelven en estos mecanismos de comunicación directa tienen que ver solo con abasto. También tienen que ver con métodos de atención médica, porque también hay que ponernos como una meta como país, mejorar la sobrevida de las niñas y niños que son diagnosticados con cáncer. Nosotros ahora pasamos de 7 a casi tener ya 25 OncoCrean, que son centros de referencia, sobre todo para los tipos de cáncer más común entre niñas y niños menores de 16 años, sobre todo leucemias, que se puedan resolver en los estados y no generar la necesidad del traslado a un centro médico, a siglo XXI, La Raza o a Occidente en Guadalajara. Y esto no había ocurrido antes porque quizá muchas veces ese tipo de atención no se veía como prioritaria. Y hoy desde luego que es prioritaria y por eso esa conversación se mantiene de manera cotidiana para quienes se atienden en el IMSS. Las vacunas. Se van a empezar a vacunar contra COVID-19 los jovencitos de 15 años a 5. A 12. A 12. En ese momento se va bajando por grupos de edad. Okay. Y el nuevo grupo que se abrió fue de 12 a 14 en realidad, porque ya los de 14 que cumplen 15 este año ya estaban incorporados. Pero ahora es de 12, 13 y también los de 14 años, ya está el registro, ya se pueden ir apuntando. Ya no es solamente para aquellos menores de esa edad que tienen alguna comorbilidad o algún otro padecimiento, ya es universal y se tiene que empezar a hacer ya el registro para poderse vacunar. Se está determinando, seguramente va a ser todo dentro de las propias instalaciones del sistema de salud. Zoe, pues esperamos tener la oportunidad de seguir platicando en otros momentos porque son muchas las inquietudes en cuestión de salud. Pero por lo pronto juguemos al filo, asociación de ideas. Salud. Sin salud no hay nada. Familia. Pues las familias hay que cuidarlas. Libertad. El máximo derecho que hay que tutelar y proteger siempre. Trabajadores del Seguro Social, médicos, médicas, en fin, es una estructura enorme. Héroes que merecen un reconocimiento hoy y siempre. Trabajo. Gran derecho que hay que cuidar y hacer valer. Corrupción. Nuestro gran problema institucional en todos lados. Sueños. Es lo que nos hace humanos. ¿Con qué sueñas, Zoe Robledo? Con transformar el sistema de salud y que sea el mismo en San Juan Chamula que en San Pedro Garza García. Y por último, México. Nuestra casa común y hay que cuidarla. Zoe Robledo, director general del IMSS. Gracias por haber platicado. Muchas gracias, Ana María. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.